Buenos días, mi nombre es Asun Pérez, soy profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica y hoy voy a presentar un vídeo titulado Polarización con diodos Zener, que hemos preparado entre María José Canet, que es profesora del mismo departamento, y yo. El objetivo de este vídeo es establecer un método general de análisis del punto de polarización, en este caso con diodos Zener. Para ello, primero estableceremos lo que es polarizar y a continuación veremos las principales características de un diodo Zener, las curvas características del mismo, los modelos equivalentes y a continuación pasaremos a ver el método general de análisis y un ejemplo de aplicación del mismo. ¿Qué es polarizar? Polarizar es darle una tensión y una corriente continua a un dispositivo semiconductor para prepararlo para funcionar en un modo determinado. La red de polarización estará formada por el conjunto de resistencias y fuentes de alimentación continua que se incluyen para polarizar el mismo. El diodo Zener es un diodo que tiene una característica especial y es que es capaz de trabajar en la zona de funcionamiento inversa, de polarización inversa de los diodos. En la zona de polarización directa se comportará como un diodo normal, mientras que en la zona de funcionamiento inversa será capaz de trabajar en la zona Zener, con una tensión negativa en bornes del mismo. La curva característica del Zener es muy parecida a la curva de un diodo normal. La parte de polarización directa es exactamente igual. Veremos que a partir de la tensión umbral el Zener comenzará a conducir. Cuando la tensión aplicada en bornes del Zener es inferior a la tensión umbral, el Zener no conduce. Y aquí viene la principal diferencia. Cuando estamos en la zona inversa de polarización, el Zener es capaz de conducir poniendo una tensión Zener en bornes del mismo. Esta será la zona de funcionamiento Zener. Cuando tenemos una tensión menos Vz en bornes del mismo, la corriente que circulará por el diodo tendrá sentido inverso. Irá desde el cátodo hasta el ánodo. Vamos a ver cuál es el modelo equivalente del Zener dependiendo de en qué zona de funcionamiento estemos trabajando. Cuando estamos aplicando una polarización directa, o sea, la tensión en bornes del Zener es superior a la tensión umbral, el Zener se comporta como un diodo normal, de manera que el modelo equivalente será el mismo el que tenía un diodo normal. En este caso, el modelo equivalente era el diodo ideal, con tensión umbral 0, una fuente de alimentación de valor tensión umbral y una resistencia que llamaremos resistencia dinámica del diodo y que se suele despreciar porque tiene valores muy pequeños. En el caso de que la tensión aplicada sea inferior a la tensión umbral pero superior a la tensión Zener, estaremos en la zona de corte. En esta zona el diodo Zener se comportará como un circuito abierto, de manera que la corriente que circulará por el diodo será directamente 0 amperios. Ahora bien, en el caso de que la tensión aplicada en bornes del Zener sea inferior a la tensión Zener, estaremos funcionando en la zona Zener. En la zona Zener, el modelo equivalente del diodo será el que tenéis en la figura, donde vemos que de nuevo tenemos un diodo ideal, una tensión umbral, pero fijaros que ahora el polo positivo de la tensión viene dado lo ponemos en el mismo punto donde estaba el cátodo, mientras que el polo negativo lo pondremos en el punto donde estaba el ánodo. Y de nuevo una resistencia interna del Zener. Esa resistencia interna también se puede despreciar. En este caso, la conducción se da entre cátodo y ánodo, con este sentido. O sea, en sentido inverso a cómo conducía el diodo cuando estaba polarizado en la zona de polarización directa. Vale la pena que paréis un momento aquí y veáis las diferencias entre la polarización directa y la polarización Zener. Como veis, en este caso habíamos dibujado el ánodo en la parte superior y el cátodo en la parte inferior, mientras que aquí le hemos dado la vuelta al diodo. El cátodo en la parte superior y el ánodo en la parte inferior. Vamos a establecer el método general de análisis cuando estamos trabajando con diodos Zener. Para calcular su punto de polarización, lo primero que haremos será sustituir el diodo Zener por un voltímetro y medir la tensión que tenemos en bornes del mismo. Siempre esa tensión la mediremos entre ánodo y cátodo. Si la tensión medida nos da superior a la tensión umbral, estaremos trabajando en la zona de polarización directa. Como sabemos cuál es su modelo equivalente, que es el que tenéis aquí dibujado, directamente sustituiremos el diodo Zener por el modelo equivalente del diodo en polarización directa. En el caso de que la tensión medida
medida sea inferior a la tensión umbral, tenemos que hacer otra comprobación, y es ver si esa tensión medida es superior o inferior a la tensión Zener. Si la tensión medida es superior a la tensión Zener, estaremos en la zona de corte. El modelo equivalente sería simplemente un circuito abierto, de manera que la corriente que circulará por el Zener será 0 amperios. En el otro caso, en el caso de que la tensión medida sea inferior a la tensión Zener, estaremos en la zona Zener. En esta zona de funcionamiento hemos visto que el modelo equivalente era este, en el cual veíamos que esa tensión que ponemos, la tensión Zener, que modeliza nuestro diodo, tenemos el polo positivo directamente en el cátodo del diodo y el polo negativo en el ánodo. La corriente que circulará por el Zener llevará este sentido, de cátodo a ánodo. Vamos a ver este mismo método con un ejemplo práctico. Vamos a analizar el punto de funcionamiento de este circuito, donde tenemos un diodo Zener y una red de polarización que está formado por una fuente de tensión y dos resistencias. Lo primero que haremos será quitar el diodo Zener y sustituirlo por un voltímetro. Vamos a medir la tensión que hay entre ánodo y cátodo. Esa tensión sería tensión en el ánodo, que directamente son 0 voltios, y menos tensión en el cátodo, que sería la tensión que tenemos en este punto, que vendrá dada por este divisor de tensión. Eso es lo que hemos hecho en esta ecuación. Tensión en el ánodo 0 voltios, tensión en el cátodo E por R2 partido por R1 más R2. Si sustituimos por los datos que nos han dado en el problema, veremos que esa tensión son directamente menos 5 voltios. Menos 5 voltios es una tensión inferior a la tensión Zener, que se había fijado en menos 4,5 voltios. De manera que hemos hallado que estamos en la zona de polarización inversa o zona Zener. Aquí tenemos una gráfica en la cual estamos determinando los 3 modos de funcionamiento del diodo. Siempre y cuando estemos por encima de la tensión umbral, el diodo estará en polarización directa o la zona ON. Cuando estemos entre la tensión umbral y la tensión Zener, estaremos en la zona de corte, zona OFF, corriente 0. Y por último, si estamos por debajo de la zona de la tensión Zener, estaremos en la zona Zener. Bueno, pues una vez hemos hallado que estamos en la zona Zener, sustituimos el Zener por su modelo equivalente, que ahora simplemente sería una fuente de tensión de valor, la tensión Zener. Fijaros bien, hemos puesto el polo positivo de la fuente donde antes teníamos el cátodo y el polo negativo donde teníamos el ánodo. Y lo único que tenemos que hacer es analizar este circuito. Como veis, este circuito tiene dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Hemos dibujado la corriente de la malla 1 y sub 1 en esta dirección y la corriente de la malla 2 y sub 2 en esta otra dirección. Si establecéis el análisis por mallas, veremos que en la primera malla la única resistencia que tenemos es R sub 1. Ambas mallas no comparten ninguna resistencia, por eso ponemos 0 en este término y 0 en este otro. Y la malla 2, la única resistencia que tiene es R sub 2. Ponemos el vector de corrientes y por último el vector de tensiones. En la malla 1 tenemos dos fuentes de tensión, la fuente de tensión E menos la fuente de tensión del diodo Zener, y en la malla 2 tenemos simplemente la fuente de tensión del Zener. Bueno, pues analizando este circuito, estas ecuaciones, vemos que llegamos a la conclusión de que tenemos una corriente que circulará por el diodo de 1 miliamperios, mientras que la tensión que tendremos en bornes del diodo serán menos 4,5 voltios, que era la tensión Zener. Este sería nuestro punto de funcionamiento del diodo Zener. Para concluir, podemos decir que hemos establecido un método general de análisis para trabajar con circuitos que lleven dispositivos semiconductores. En este caso lo hemos establecido para trabajar con diodos Zener, y ese método de análisis simplemente se basa en sustituir el diodo Zener por un voltímetro y medir la tensión que tenemos en bornes del mismo. Dependiendo del valor que nos dé esa tensión, estaremos en la zona de polarización directa, en la zona de polarización Zener o en la zona de corte. Muchas gracias por vuestra atención.